Cordial saludo, me presento, mi nombre es Elvis José Quintero Colina, estudiante del sexto semestre para la licenciatura en Educación Religiosa Escolar. Y en este día, para la asignatura de Tendencias Investigativas en Educación Religiosa, vamos a reflexionar desde las posturas de diversos autores sobre las tensiones evidenciadas de la educación religiosa escolar en el contexto escolar. Sin más que agregar, comencemos. Tomando como referencia dos textos de autores para el ejercicio de nuestra reflexión, el primero de ellos será Prospectivas evaluativas para la educación religiosa escolar en Colombia, desde Ballesteros y otros autores, al igual que el texto Educación religiosa escolar, una mediación crítica para comprender la realidad, desde Lara y otros autores. Un punto de partida para nuestra reflexión es mirar la ERE desde una visión antropológica, a lo cual Mecha y Serna nos van a decir. La evaluación en ERE debe atender al desarrollo de competencias, valores y actitudes propias de su realidad, que le permitan al educando reflexionar y transformar su propia vida en relación con el entorno y con los demás. Recordemos que la educación religiosa escolar como un área de formación integral aporta desde la multidimensionalidad de la persona, es decir, su ser trascendente, espiritual y religioso. Es la apertura de lo humano hacia lo trascendente, hacia lo divino. En ese sentido, la educación religiosa escolar, desde su quehacer docente, también debe interrogarse por la enseñabilidad de la vida interior y su apertura al sentido desde el proceso de aprendizaje en lo curricular, didáctico, evaluativo y cotidiano. En lo curricular, entender cómo lograr el contexto, el diálogo, la transformación del conocimiento. En lo didáctico, cómo pensar en esa enseñabilidad en una dinámica de aprendizaje de los estudiantes. En lo evaluativo, cómo acompañar en los estudiantes ese proceso de aprensión a través de los retos, competencias, logros, indicadores. Y en lo cotidiano, qué necesidades humanas favorecen el desarrollo de una formación en educación religiosa escolar. Por ello, es importante una evaluación de necesidad para la ERE. También en nuestra reflexión podemos encontrar algunas mediaciones críticas para comprender la realidad desde la educación religiosa escolar, desde su reflexión y desde una pedagogía liberadora como nos lo presentan los autores. La educación religiosa escolar no puede ser reducida a un simple pensamiento de las cosas religiosas o del misterio, ni menos a una ideología, desconociendo la función crítica del mundo religioso y de la humanidad. Es decir, el aporte de la formación religiosa es crear conciencia crítica en los estudiantes para que puedan discernir el entorno a través de su dimensión espiritual, trascendente y religiosa. Al igual que desde una pedagogía liberadora, se toma referencia a la teología liberadora que busca infundir en los estudiantes un dinamismo de fe que pone de manifiesto la justicia, la construcción del proyecto de vida y la toma de conciencia a través del sentido, es decir, el sujeto toma conciencia de su propio ser como gestor y constructor. A manera de cierre, podemos decir desde las palabras de Lara y otros autores que la educación religiosa escolar ha de abrirse a los aprendizajes provenientes de otros credos como visiones religiosas y seculares en un diálogo interreligioso, de tal manera que las tensiones que podemos evidenciar en la educación religiosa escolar podemos entenderla desde una visión antropológica y desde la comprensión de la realidad, es decir, el contexto que genera, que suscita la formación religiosa escolar. Es importante formar hombres y mujeres capaces de aportar a la sociedad desde el cultivo de la vida interior y de las diversas manifestaciones de la experiencia religiosa. Quisiera cerrar con las palabras de Víctor Frank, en la cual enfatizaba en la voluntad del sentido como eje de la espiritualidad y como una motivación para el desarrollo de la vida humana. Por su atención, muchísimas gracias.